Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Salazar, consultor político en temas de comunicación, movilización electoral y comunicación de gobierno. Y pues bueno, como habíamos prometido que vamos a ir dando materiales, vamos a ir aportando a la formación política de las personas. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la oposición y medios de comunicación, que hoy en este país hacen en realidad mucha falta. Y pues bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que sucede en este país en términos de oposición. En México no hay oposición porque quienes deberíamos alzar la voz para hacerlo solo estamos mirando. Y en ese sentido me incluyo y creo que este esfuerzo es parte de eso, de un poco compartir con ustedes conocimiento para abonar a la democracia. Siempre la oposición abona a la diversificación de ideas, a que haya presencia de distintas formas políticas de pensar, y pues bueno, vamos a ir avanzando en este tema. ¿Qué es lo que aquí sucede? Podemos hacer oposición teniendo en cuenta que hoy está la gran oportunidad de ser la oposición, y está esta gran oportunidad de ser una oposición hoy porque no existe. En México prácticamente es inexistente la oposición, y entonces hoy está como esta vacante hecha. Y esta vacante es para quien quiera tomarla, y podemos hacer oposición desde un partido político, desde una organización de la sociedad civil, desde una empresa, y aún podemos hacerla desde terrenos individuales. Hoy hay buenos esfuerzos individuales de oposición, pero cuando se hace de forma individual necesitamos tener ya mucha fuerza, ser un líder de opinión, un periodista. Aún así costaría mucho trabajo para que en verdad tenga algún tipo de repercusión. Si no, es mejor organizar o estructurar una estrategia colectiva que nos permita hacer una verdadera oposición. Bueno, yo creo que hoy estamos en el momento de crear una resistencia. Estamos casi pasando al lado izquierdo de las ideologías políticas en México, y no existe ningún tipo de resistencia entre ello, y esto pues suele ser peligroso en cualquier país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Justamente para eso es este curso, para saber cómo hacemos una estrategia de oposición y cómo podemos en un momento determinado estructurarnos para hacer un contrapeso, y también para empezar a hacer una carrera política para quienes les gusta la política y apenas empiezan a entender estos terrenos. Y pues bueno, en esta breve presentación lo que vamos a ver es qué es la oposición estratégica. Vamos también a ver cómo llevarla a cabo, pero antes de eso vamos a ver cómo está el escenario nacional. Y esto tiene algunos ejemplos que tienen ya algunos meses, pero no ha cambiado nada. Esto debería de preocuparnos un poco, cómo a partir de que entra Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, en realidad no ha cambiado nada. Él fue durante 18 años, él fue la oposición aquí en México. Todos lo reconocíamos como oposición, y en un momento determinado él llega a la presidencia de la República y deja de haber oposición, y entonces él se convierte en el poder y en la oposición a la vez, pero obviamente su fuerza jamás va a estar en contra de sí mismo. Parece como si la oposición, los demás partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, nos hubiéramos quedado dormidos durante 18 años y hoy nos faltara entrenamiento para ser una oposición. Entonces, si esto ha sucedido históricamente, entonces vamos a ver ahorita estos ejemplos en donde vamos a darnos cuenta cómo, a pesar de que tienen algunos meses, no ha cambiado casi nada. Mira, el PRI y el PAN son tan mala oposición que la oposición actual a AMLO son los tweets de AMLO de hace 6 años. Parece un chiste, pero en realidad no lo es. Hoy hay muchísimos líderes de opinión que recurren a publicaciones de Andrés Manuel López Obrador de hace muchos años, y hoy eso es el arma, digamos, estas son las balas, esta es la argumentación que utilizan en contra de él, y esto es grave porque quiere decir que no estamos ni siquiera generando argumentos, ni siquiera generando textos que pudieran ser hoy de oposición. Vamos a seguir viendo ejemplos de esto. Decía Andrés Manuel López Obrador, según este tuit, el 11 de mayo del 2015, si alcanzan a ver aquí en la parte de hasta abajo, aquí nos menciona, aquí nos menciona 11 de mayo de 2015 como la fecha en que lo publicó, y dice: es lamentable que Ana Gabriela Guevara haga campaña a favor de la candidata del PRI en Sonora.
Son iguales del corrupto los del PRIAN, decía, y si ustedes ponen atención, hoy en día Ana Gabriela Guevara es una funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha cambiado en eso? Pues nada, que está ahora de su parte y antes no estaba. Vamos a ver más ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí tenemos a Andrés Manuel López Obrador que menciona: siempre apoyaremos al SME, su lucha es justa, solo un gobierno inhumano puede despedir así a 44,000 trabajadores, se trata de una infamia, decía él el 4 de diciembre del 2009, y tuvimos en la entrada de esta llamada cuarta transformación despidos masivos, aquí algunos titulares. Despide la 4T a más de 21,000 burócratas. La cifra se ha registrado en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios denuncian presiones para hacerlos dimitir. Y entonces, no, otra vez tenemos este ejemplo en donde la oposición que él fue, hoy probablemente sigue siendo la oposición, pero contra él mismo. Otro titular dice: se exagera un poquito sobre despidos en el gobierno federal, ¿no? Esto decía el autodepuesto Carlos Ursúa, ¿no?, que tuvo que renunciar por diferencias de opinión con Andrés Manuel López Obrador, y probablemente hoy se arrepentiría hasta de haber dicho que esto fue una exageración. Aquí hay otro: votar por el PRI, el PAN, el PRD, Verde, etcétera, a sabiendas de que son unos vulgares ladrones, sería aceptar el papel de cómplice de la corrupción. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador el 22 de mayo del 2015. Y acá, como podemos ver, tenemos otro ejemplo. El 7 de junio, el gobernador de Chiapas del partido PRI Verde cometió un monstruoso fraude. Compró miles de votos con dinero del erario público. Esto, en realidad, es otro ejemplo de estos que estaba mencionando. Si recordamos quién era en ese momento el gobernador, Manuel Velasco, que en un momento determinado pasó a ser un personaje muy importante de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo un personaje muy importante dentro de la cuarta transformación. Y entonces, ¿qué sucede? Él, que era la oposición antes contra todos estos personajes, hoy sigue siendo la oposición contra los mismos personajes, pero ahora están de su lado y nadie lo está denunciando. Otro ejemplo: lo único que sostiene este régimen corrupto es el control casi absoluto de los medios de comunicación. Ojo, es Hitler a la mexicana. Esto es lo que decía López Obrador y en realidad es lo que está haciendo. Él utiliza todas las estrategias de propaganda de Goebbels. Si leen el libro de propaganda de Goebbels, se darán cuenta que él utiliza prácticamente todas estas herramientas de propaganda, y lo estaba denunciando en su momento. Hoy él tiene el control casi absoluto de los medios de comunicación vía las mañaneras, en donde yo veo ahí una ecuación compleja e inteligente de su parte. No pueden los medios dejar de ir a cubrir las mañaneras, pero a la vez, al cubrirlas, lo están haciendo más fuerte y a su vez se están dejando controlar por él. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de estos ejemplos, Jorge Triana, ¿no?, que hace algún tipo de oposición, pero prácticamente solo, y de estos hay muchísimos. 8 meses perdidos, economía estancada, desempleo, carestía, empobrecimiento, violencia, corrupción y AMLO en la indolencia y la frivolidad. Esto decía AMLO hace algunos años, ahí tiene la fecha, en el 2013, 6 meses perdidos, economía estancada, desempleo, carestía, empobrecimiento, violencia, corrupción y EPN en la indolencia y en la frivolidad. Y entonces aquí yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Dónde está la oposición? La pregunta sería: ¿dónde está la oposición en México? ¿Por qué si tenemos tantos argumentos? ¿Por qué si tenemos tantos ejemplos? ¿Por qué si tenemos tantas realidades que pudiéramos externar en este momento para, de alguna forma, hacer un equilibrio en los contrapesos de lo que se dice? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Yo creo que es momento de pensar en dónde está la oposición, quiénes son la oposición, y dejar de esperar que otros sean la oposición. Parece como que estamos faltos de liderazgos, en donde todos queremos una oposición, pero nadie quiere tomar la bandera y lanzarse hacia la construcción de un nuevo contrapeso, digamos. Entonces, la pregunta la dejo ahí. ¿Dónde está la oposición hoy en México? Y bueno, vamos a continuar un poco a ver qué dicen los medios. Buscando la oposición. Este es un encabezado de La Razón. Aquí hay otro. La oposición no debe olvidar cuál es su papel. Letras libres. El Heraldo de México. La oposición ante López Obrador, y remata.
La oposición, la que mira las próximas elecciones, sabe que solo tendrá oportunidad si fracasa el presidente. Esto tiene ya algunos meses, este ejemplo, y yo creo que hoy, a partir de los acontecimientos últimos y de las últimas operaciones de comunicación gubernamental, yo creo que ya puede cambiar. Ya no precisamente estamos esperando que fracase el presidente, porque ha tenido ya varios fracasos y la popularidad se empieza a ver un poco mermada. Otro encabezado: en México la oposición y sus fake news valen longaniza, dice aquí este encabezado de CDP Noticias. Dice aquí: en lugar de crear una alternativa atractiva a los más de 30 millones de votantes que eligieron de presidente a Andrés Manuel López Obrador, la oposición mexicana sigue montando en el tren de compartir noticias falsas como el longaniza gay. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con las fake news, por ejemplo? Tenemos a la oposición creando chistes, creando memes, creando fake news. Y esto no nos viene nada bien, porque entonces se vuelve una oposición de juguete, una oposición de bufones, y entonces esto no puede ser la forma en que vamos a atacar o que vamos a hacer un contrapeso en el gobierno. Necesitamos hacer cosas serias, y para ello es necesario entrar en un terreno de análisis, de investigación, de argumentación, y esto es lo que empieza a generar una verdadera estrategia opositora. Pero debemos salir un poco de estas fake news como herramienta, que es hasta ahora lo que más se les ha ocurrido a los contrapesos en México. Este es un ejemplo de ello, esto que acabamos de hablar, ¿no? Al final son fake news. Ahí existe un esfuerzo de diseño gráfico, ¿no? Por hacer una mella, un daño en la imagen de López Obrador, pero esto rápidamente se nota que es un montaje, en este caso, al final una fake news, y entonces pierde sentido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que al final de tantas fake news que se han hecho y de tantos memes que se han hecho y de esta estrategia tan vulgar, tan barata, tan corriente de hacer oposición, ya no creemos en nada. Es como en cualquier otro escenario: a partir de la primera mentira todo lo demás está en duda. Tenemos aquí otro ejemplo: la oposición somos todos. Y dice aquí: no hay oposición, la oposición acabó aniquilada, desapareció la oposición, no existe. Estas son algunas de las frases que suenan constantemente como resultado de las elecciones del año pasado. Y sí, en efecto, la oposición partidista terminó en el sótano, vapuleada, desmoralizada y despreciada por los ciudadanos. Obviamente dice del año pasado, está hablando del 2018. Como comentaba, estos ejemplos tienen algunos meses, pero no ha cambiado básicamente nada. Y entonces, si no hay oposición real, todo es irreal. Esto es lo que realmente nos preocupa. Que el presidente de la República puede estar hablando prácticamente de cualquier cosa en sus mañaneras, puede estar haciendo de alguna forma, creando noticias, creando argumentaciones, creando realidades. Y como no existe una oposición que diga eso no es cierto, entonces todo se vuelve irreal. Y aquí entramos a un juego perverso en donde el presidente puede estar repitiendo sistemáticamente una mentira o una realidad que no precisamente corresponde a la verdad. Y como no hay una oposición, entonces todo se vuelve real, porque quienes no creemos ciegamente en lo que dice el presidente, entonces todo lo que dice nos parece como que no es cierto, porque no hay quien nos esté dando este contrapeso o esta información de contraste que uno pueda decir: esto sí es cierto, esto no es cierto, o por lo menos aquí nadie dijo nada y por eso debo de pensar que sí es cierto. Cuando no hay oposición, todo se vuelve real. Esto es uno de los verdaderos riesgos. Y tampoco es cierto este asunto de que una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. No es cierto. Una mentira repetida 1000 veces lo que hace es a un gran mentiroso, y no debemos de permitir que esto suceda. Para eso es para lo que sirve la oposición. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, ya quedamos. Todo es irreal si no existe la oposición verdadera. Otro encabezado: el presidente miente, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Dice: Andrés Manuel López Obrador es un presidente que desde candidato ha usado la fórmula de repetir el discurso una y otra vez. Lo que hablábamos acerca de una mentira repetida muchas veces. No voy a parar a leer todo esto. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente López Obrador fue a Mérida a prometer la construcción de una planta de luz para solucionar los apagones? Pues vía transparencia solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad los detalles del proyecto, y ¿qué creen que nos contestaron? Que no existe ese proyecto.
¿no? Entonces, por aquí, esto es como un destello chiquitito de lo que debemos hacer como la tarea. Hay quien se da a la tarea de hacer algún tipo de investigación, y hoy es muy fácil vía transparencia pedir algo y entonces ya tenemos aquí un argumento sólido, fuerte, en contra de una mentira y no es rebatible porque ahí están las pruebas, ¿no? Esto es mucho más inteligente, mucho más fuerte que estar haciendo fake news o estar haciendo memes. AMLO miente y difama, acusan líderes campesinos. Por tanto, los representantes de organizaciones campesinas pidieron a AMLO una reunión para aclarar las condiciones en que los recursos federales llegan al campo. Hoy vemos ya un campo en verdad enojado con Andrés Manuel López Obrador por la falta de cumplimiento de sus promesas y alguien debería de darse a la tarea de ir y hablar con los líderes campesinos, con las organizaciones campesinas, con los diferentes sindicatos y con los diferentes congresos que existen, para empezar a ver qué es lo que pasó en realidad, para saber si están llegando esos apoyos, si se cumplieron las promesas, si no se cumplieron. Si no se cumplieron, habrá por principio de cuentas que denunciarlo, que empezarlo a sacar a los medios de comunicación. Y por un lado y por el otro lado, empezar a capitalizar este enojo de estas organizaciones para poderlo sumar hacia nuestra organización en este caso o hacia la oposición del gobierno. Pero nadie está